Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Cecilia Garau eh, y bueno, agradezco la invitación a la profesora Agustina Vázquez a compartir este momento, este tema tan importante como es el género desde la perspectiva de los derechos humanos o los derechos humanos desde la perspectiva del género. Así que bueno, muchas gracias, es un gusto para mí siempre conversar sobre estos temas, eh, así que voy a compartirles una pantalla. Me propongo para el día de hoy dar alguna definición de conceptos, ponernos de acuerdo en qué hablamos, qué queremos decir cuando hablamos de género, presentar las problemáticas de las desigualdades, un recorrido por un largo marco normativo y amplio marco normativo, luego alguna mención a algunos casos particulares de la jurisprudencia y tal vez en otro video abordemos más en profundidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la jurisprudencia en la materia en Argentina y muy particular sobre las violencias que excede un poco el tiempo de este video. Así que sin más prolegómenos vamos a compartir pantalla. Bueno, y tal como decíamos, vamos a comenzar compartiendo algunos conceptos previos, que por supuesto tomamos de otras ciencias, no necesariamente son conceptos estrictamente que tengan definiciones jurídicas. Ya sabemos que la resolución de los problemas jurídicos siempre es compleja y requieren cada vez más una mirada interdisciplinaria. Tomamos de otras ciencias estos conceptos de sexo y género. El sexo es un concepto biológico que nos lleva a una clasificación binaria: varón-mujer, macho-hembra. Hay algunos casos, muy pocos en la naturaleza, intersexuales o de hermafroditismo. Pero básicamente esta clasificación binaria habla de características anatómicas y fisiológicas que determinan a una persona, ¿sí? Está atado a lo biológico, a cómo una persona nace. En cambio, el género es un fenómeno social, cultural y relacional. El género es un conjunto de valores, normas y tradiciones que determinan socialmente las actividades, conductas y formas de relacionarse. El género define los roles, qué rol ocupamos y cómo nos comportamos en la sociedad. ¿Cómo lo aprendemos? Bueno, socialmente, desde que nacemos, en las instituciones, en las escuelas, en los medios, los internacionalizamos, los llevamos con, con todos y cada uno. Estas normas determinan también, estos roles determinan también los estereotipos, que son estas etiquetas, este deber ser, estas clasificaciones que hacemos, que muchas veces llevan a la discriminación. Tal persona es, tal grupo étnico es de determinada manera. Estos juicios, estos prejuicios, bueno, en esta forma de estereotipo y los roles esperados, ¿no? Se espera que tal persona de tal colectividad sea ladrón, digamos, o tal persona, y bueno, y en estos estereotipos es cuando se generan las discriminaciones, ¿no? Estos roles en la sociedad, hablamos ahora del género, expresan el comportamiento esperado, adecuado y naturalizan también la violencia y la discriminación. Es como el deber ser. Son, y muchos autores dicen, normas de género. Van a decir, ¿cómo? Normas de género, tan fuertes como una norma de género. Sí, son normas, son un deber ser, son un comportamiento esperado y que tienen sanciones. Sí, hay sanciones si no se cumplen. Son sanciones de tipo social, ¿no es cierto? Por ejemplo, se espera que la conducta de una mujer en un momento determinado sea
cuidadora con sus hijos. Se espera que el varón sea a lo mejor exitoso, fuerte, y hay muchas características asociadas al varón o a la mujer. El color rosa para las niñas, el color celeste para los varones, y los trabajos de varones, trabajos de mujeres. Entonces, por esto hablamos de un deber ser. Y si no se comporta como tal, bueno, hay sanciones sociales, ¿no? Hay cancelaciones, malas miradas, los vecinos, la familia, sobre todo cuando no se corresponde con el comportamiento esperado y con el sexo esperado. Este género puede corresponderse o no con el sexo. Este deber ser y estas normas influyen y se reflejan en los diferentes roles, posiciones sociales, en el poder económico y político que se asignan a mujeres y a varones en la sociedad. Por supuesto, no son naturales, son sociales, no son binarios. Y aquí tenemos una gran diferencia o un concepto que es necesario siempre repasar, ¿no? Cuando hablamos de LGTBIQ+, las personas transgénero son aquellas personas que sienten que su género es diferente a su sexo, se autopercibe de un género diferente al sexo al nacer, ¿sí? Entonces se autopercibe con un género varón y puede haber nacido con sexo mujer. La orientación sexual es esta orientación sexo-socioafectiva, una atracción que puede ser por el mismo sexo, que en el caso de las personas heterosexuales, por otro diferente, en el caso de gays, lesbianas, o transexual, pansexual, o género fluido, ¿no? Se habla hoy de género fluido. Entonces, la identidad cómo la persona se autopercibe no es lo mismo que la orientación, ¿sí? La persona trans y la persona cis es aquella persona cuya percepción y cuyo género se corresponde con el sexo al nacer. Así se percibe. Bueno, decimos, y esto es una hipótesis de trabajo, que este sistema normativo determina los roles que cada quien cumple en la sociedad, y que al establecer estos roles limitan las autonomías, limitan las libertades. ¿Por qué decimos que limitan la autonomía y limitan las libertades? Bueno, porque hay desigualdades y genera desigualdades. En materia de género sabemos que hay una realidad de los colectivos LGTBIQ+, sobre todo de las personas trans, que padecen o sufren de una gran discriminación por parte de las familias, por parte de las escuelas, son expulsadas de los lugares de trabajo. Y tradicionalmente decimos, bueno, la mujer viene ganando muchos espacios, ya no es como era antes. Sí, es cierto, o sea, se ha evolucionado hacia una etapa bastante más inclusiva, pero queda todavía mucho camino, y hubo que recorrer un camino muy largo para el camino de lo que llamamos la equidad de género o la igualdad de género, que es que todas las personas puedan gozar de las mismas oportunidades sin discriminación. Y uno de los principales factores para evitar la discriminación es la autonomía económica. Si la mujer no tiene autonomía económica, primero no se desarrolla en igualdad, no es bueno para las sociedades porque no se generan sociedades igualitarias, pero además es imposible salir de las situaciones de violencia. Entonces vamos a repasar un poco estos conceptos, que sabemos que cuando tenemos estos estereotipos y estos conceptos discriminatorios, es como un círculo, ¿no? Porque producen estos estereotipos, estas normas de género, la división sexual del trabajo, existe una relación de subordinación de la mujer. Esto genera la división sexual del trabajo,
que hace que la mujer tenga una sobrecarga y una mayor dedicación a las tareas de cuidado, a las tareas de domésticos, del cuidado doméstico, por supuesto no remunerado. Eh, Esto hace que dedique más tiempo al trabajo no remunerado, tenga menos participación en las tareas productivas, menos posibilidades de ascenso, participación y permanencia en el trabajo. Esto trae desigualdad socioeconómica y pobreza y vuelve otra vez el círculo a seguir funcionando. Muy brevemente y simplemente para demostrar la hipótesis que estoy diciendo, que les estoy trayendo, está estadísticamente comprobado desde el año 2001 y por un informe del Ministerio de Economía que esta distribución del tiempo total de trabajo que se profundizó en la pandemia, ¿no? esta distribución desigual del trabajo doméstico no remunerado entre el varón y la mujer, lleva a que la cantidad total de horas de trabajo, del tiempo dedicado al trabajo no remunerado, el 76% sea realizado por las mujeres y el 24% por los varones. ¿Tiene importancia esto? Tiene importancia y tiene un impacto por supuesto, en la igualdad, en el acceso, promoción y permanencia. Pero estas horas de cuidado que se dedican al interior del hogar representan el 15,9, casi el 16% del Producto Bruto Interno, más que la industria. Si valorizáramos esas horas, tienen más valor que, el aporte que hace la industria al PBI. Así tan importante es ocuparnos de lo que empieza a surgir como derecho al cuidado, el derecho a cuidar, a ser cuidado y a valorar estas horas. Ya el Código Civil y ya algunas leyes sancionadas más recientemente empiezan a darle un valor, y por supuesto la jurisprudencia también, a estas tareas de cuidado. Simplemente para simbolizarnos en el mundo del trabajo, se habla de la brecha salarial, de la diferencia entre lo que ganan los varones versus con lo que ganan las mujeres. Lo podemos graficar en 4 metáforas: los pisos pegajosos, ¿no? Como los obstáculos que enfrentan las mujeres para dejar el ámbito doméstico y acceder al empleo; las escaleras rotas, que es cuando se interrumpen las trayectorias laborales, en general debido a la maternidad; las paredes de cristal, también la segregación, que se llama segregación horizontal, la metáfora es las paredes de cristal, que es la concentración en sectores de actividad, y el techo de cristal es este acceso a niveles jerárquicos y decisorios superiores. Para todas estas metáforas, para todas estas brechas en el mundo del trabajo y en el mundo de los negocios, están estadísticas que respaldan. Luego hay un informe del INDEC realizado en 2021, en el mes de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, que revela datos estadísticos bastante importantes. Vemos que la participación laboral es 64 y 45 en la tasa de actividad, y la tasa de empleo 57,39. Simplemente para graficar algunas estadísticas, las mujeres alcanzan niveles más altos de educación formal, hay más graduadas, hay más estudiantes mujeres, y pareciera que se le exige a la mujer estudiar más para poder tener más equivalencia con el trabajo del varón. Es decir, en el caso de cuando está el secundario incompleto, que es el primer gráfico, vemos que aquí la diferencia es 42-39. Con el secundario completo la diferencia es casi igual, y solamente con estudio superior la mujer genera o tiene mayor índice de estas mujeres trabajadoras, el 35% contra el 30% tienen estudios superiores universitarios.
También la tasa de actividad, vemos que las mujeres sin hijos es el 72%, que cuando tienen 6 o más hijos va cayendo, ¿no? Va cayendo hasta el 38%, los varones del 91 al 100. La segregación horizontal es esto más claro, que pareciera que hay trabajos de mujeres y trabajos de varones, la concentración en sectores tradicionalmente femeninos, asociados al cuidado, asociados a las tareas de la casa, en la enseñanza, en la salud y en el trabajo en casas particulares, y esto que llamamos el techo de cristal, que es la segregación vertical. El 30% de los directorios de las empresas, apenas el 30% de los directorios son ocupadas por mujeres, y el 95.7% de las empresas que trabajan que cotizan en bolsa, su presidente y vicepresidente son varones. Y en el caso de, bueno, direcciones y jefaturas de las empresas, aquí vemos las filas rojas: 75% varones, 25% mujeres en jefatura y 67% varones y 33% en jefaturas. Esto como para darles una idea. La brecha salarial ronda alrededor del 30%, es bastante complicado el cálculo de la brecha salarial. Esto en materia laboral. En materia de participación política, vemos la octava cumbre de las Américas, es reveladora la casi ausencia o mínima representación de mujeres, y en la novena vemos que la situación ha cambiado muy poco. Vamos a ver ahora que tenemos una ley. Primero tuvimos una ley de cupo, luego una ley de paridad. Hoy estamos casi en la paridad en los puestos legislativos, en el Congreso, pero esto no ocurre a nivel local, a nivel de las intendencias, a la participación política. ¿Por qué nos importa la participación política de la mujer? No tiene que ver con la autonomía, con la autonomía económica, pero tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Si la mitad de la población no está debidamente representada, la calidad democrática evidentemente tiene que sufrir detrimento. Estamos aproximadamente en el 40%, lo cual no es que sea lo esperable, pero ha crecido gracias a estas leyes de cupo y a esta ley de paridad, con todas las dificultades en su implementación, que son estas medidas de acción positiva de las que vamos a hablar, pero que a veces se critican porque nadie quiere entrar por cupo, pero a veces es la forma de impulsar la igualdad. Bueno, vamos a hablar de la dimensión normativa. Bueno, ya más o menos hicimos una conceptualización, una descripción de lo que son las diferentes desigualdades. Es necesario también referirnos a las interseccionalidades, cuando factores de discriminación, ser mujer, pertenecer a un grupo de la colectividad, de los colectivos LGTBI, la raza, el ser migrante, de la discapacidad, son todos factores como capas que se superponen y que suman discriminación y que suman vulnerabilidad. Seguramente, bueno, han visto las 100 reglas de Brasilia y ahí tienen bien descritos los grupos, pero es interesante tener esta mirada interseccional. En la dimensión normativa en materia de derechos humanos y género, dije hace un rato que el género es un sistema normativo y seguramente es algo como disruptivo para los abogados, y como un sistema normativo el que existe es el derecho. Bueno, no. El género tiene sus normas, tiene su deber ser, tiene sus sanciones, y la hipótesis de trabajo que quiero plantearles es que es tan fuerte que compite con las normas positivas, compite con los tratados, compite con las leyes, compite con las convenciones internacionales que establecen, imponen la igualdad, pero que de alguna manera en la cultura y en la sociedad esta igualdad no se concreta. Varios factores culturales que también
pasan por, por entender que los problemas de desigualdad no incumben solo a las mujeres, sino también a los varones, y que esto no es una lucha o no es un enfrentamiento o no es en contra de los varones, sino que es un problema, es una problemática que se mide en la realidad, que se mide, que no es nada ideológico, sino que las desigualdades están documentadas, están acreditadas, que no hay algo así como una teoría conspirativa, y que para una sociedad mejor, para una economía mejor, para un mundo mejor, más justo, más igualitario, y con mejores números, y con más desarrollo en la economía, es importante ir caminando hacia esa igualdad. Bueno, muy brevemente sabemos que ya desde la Revolución Francesa y a los años, con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, apareció una tal Olympe de Gouges, que era una feminista francesa, que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque eran del hombre y del ciudadano. Bueno, fue decapitada. Muchos años después, bueno, sabemos que están los movimientos constitucionales, ¿no? En esa época, la Constitución de Filadelfia. Entonces, en ese marco se establece nuestra Constitución, ¿no? Se dicta nuestra Constitución, bueno, muchos años después, en 1853, y un artículo 16 inspirado en las constituciones de la época, que lo que pretendían era una igualdad frente a la ley, frente al Estado, una igualdad objetiva, una igualdad de no intervención, era decirle al Estado: queremos una igualdad, no tenemos títulos de nobleza ni prerrogativas de sangre, y una igualdad frente a la ley. Así era nuestro artículo 16. Ya con la igualdad consagrada en la Revolución Francesa y con ese artículo 16 ya hubiera sido suficiente, pero no. Luego hubo unos determinados hitos, ¿no? El trabajo de Cecilia Grierson por tratar de incorporarse a la sociedad médica, que no podía por ser mujer, se le negaba. También acceder a la universidad tenía que tener autorización del padre o del marido. Todo el derrotero de Julieta Lanteri tratando de votar, porque en 1919 trata de votar, pero se le anula su voto porque existía la ley Saspeña, que ahora vamos a ver, de sufragio universal, pero masculino. Las mujeres necesitaban libreta de enrolamiento, no la tenían, y esa era la excusa. Recordemos que en 1869, pese a que unos años antes teníamos ya la Constitución, en el Código Civil la mujer casada era incapaz, no podía contratar ni disponer de los bienes propios. En 1888 la ley de matrimonio civil, porque antes los matrimonios eran religiosos, fue algún avance. Luego el voto universal, pero masculino, en 1924, es una ley que aún algunos artículos están vigentes, que establece el trabajo de las mujeres y el trabajo infantil, casi equiparado, ¿no? Casi equiparado a una mujer que trabajaba con un niño y con una necesidad de protección extrema, que no podía realizar trabajos nocturnos, trabajos en contacto con químicos, con alcohol, que era tan restrictiva que, bueno, no me protejan tanto porque era imposible trabajar en prácticamente otros sectores que no fueran los tradicionales, ¿no? La salud, la educación, etcétera, etcétera. Algunos artículos están aún vigentes. La ley 11.357 le dio algunos permisos a las mujeres, disponer de los bienes propios, con la escritura, ya en 1926. En el 47 finalmente llegó el voto femenino, recién en el 59 se pudo votar. En el 48, después de las dos guerras mundiales, esto seguramente lo deben haber estudiado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí también se consagra la igualdad. En nuestro país una ley muy importante, que fue la ley 17.711, que reforma el Código Civil y establece el divorcio
por presentación conjunta. Antes el divorcio había que hacer un juicio contradictorio. Esta ley permite presentarse ante un juez y decir que hace causas que hacen imposible la vida en común. No tenían aptitud nupcial. Las personas que se divorciaban no podían volver a contraer matrimonio, ¿sí? Pero al menos podían divorciarse de común acuerdo, como se llamaba en ese momento. Y podía sí administrar los bienes propios y los gananciales que correspondieran cuando la mujer realizaba su industria, arte o profesión. En 1966 otro hito importante es la aprobación de los pactos, los famosos PIDESC, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles, Derechos Sociales, Culturales, Civiles y Políticos, y su protocolo facultativo. Muy importante en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que recién se incorpora en 1984 al derecho argentino. Recordemos que toda esta ausencia, todos estos periodos donde se sancionaron normas internacionales y tratados internacionales, Argentina vivía en dictadura hasta el hasta el 83, con el retorno a la democracia. Es luego del 83 donde Argentina empieza a suscribir y a incorporar los tratados internacionales a su derecho interno, y luego, bueno, ya veremos con el 75, inciso 22 de la Constitución. Volvemos un poquito para atrás. La Declaración Universal de Derechos Humanos hablaba de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, esto después de la guerra, nacen libres e iguales, y que y gozan de todos los derechos sin distinción de raza, color, sexo y idioma, o sea, desde el 48. La Convención Americana, de la que recién les mencioné, que se incorpora en el 84, habla también de la igualdad ante la ley. Este marco de tratados internacionales, en el año 79 aparece la CEDAW. Ahora me voy a referir a la CEDAW, que es la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Las siglas corresponden a las siglas en inglés. Convention for Eradication of Discrimination Against Women, incorporada en el 85, ¿no? Es del 79, pero bueno, con este retorno a la democracia ocurre a partir del 83. La patria potestad compartida, antes era exclusiva del varón, ahora tenemos una patria compartida y la igualdad de hijos que antes eran ilegítimos y extramatrimoniales. Bueno, ahora sabemos que existe esa igualdad, pero bueno, fue recién en el 1985, ¿no? En el 87 finalmente llega el divorcio vincular. Los cónyuges divorciados vuelven a tener aptitud nupcial. Puede la gente volver a casarse. En 1990 otro hito importantísimo, que fue la Convención de los Derechos del Niño, incorporado por la 26071. Luego nosotros tenemos la 26390, que es una ley también muy amplia. Los niños eran prácticamente cosas, quedaban en la esfera del ámbito privado, el padre o la madre con el hijo, bueno, no te metas, podía pegarle, podía maltratarlo porque era parte de la educación. Entonces estas leyes, estas convenciones vienen a abrir esos espacios privados. Igualmente ocurrió con la violencia doméstica. La violencia doméstica antes era, bueno, un asunto privado donde el Estado no debía meterse. Eso fue cediendo hasta que se consagró el derecho humano de vivir una vida libre de violencia para la mujer. Entonces, bueno, cede ese espacio privado. En 1991, como les comentaba, el 30% del cupo femenino en los cargos de representación política, se crea el Consejo Nacional de las Mujeres, luego el INAM, el Instituto de las Mujeres, hoy Ministerio de las Mujeres. En 1993
una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. ONU empieza a trabajar desde el año 70, bueno, mucho antes, desde el año 79, en una comisión especial. Entonces empieza a trabajar con el tema de la discriminación y luego, bueno, especialmente la opinión consultiva de 19 sobre la violencia de género. En 1994, un hito importantísimo. Ustedes ya habrán estudiado que en el sistema de derechos humanos hay un sistema universal, hay un sistema interamericano. En el sistema interamericano ya venía Naciones Unidas trabajando con opiniones consultivas a través de su comité con la violencia, y esto da pie para, en el ámbito interamericano, dictar la convención contra todas las formas de violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, y esto es el primer hito que tenemos que se ocupa específicamente de la mujer. En el año 94, Argentina enseguida ratifica en el 96, no la pone por una cuestión de tiempo, no la incluye como tratado de derecho humano, y bueno, y está todavía hoy la discusión. Y en 1994 ocurre la reforma constitucional, importantísimo porque con la reforma constitucional a través del artículo 75, inciso 22, estos tratados de derechos humanos, como ustedes saben bien, forman parte del bloque de constitucionalidad e integran y tienen jerarquía constitucional y supralegal. Por el artículo 75, inciso 22. Y el artículo inciso 23 es fundamental porque habla de que se debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades, porque sabemos que aún estamos en el 94 reformando la Constitución. Le vamos a dar al Congreso y a todos los poderes en realidad la posibilidad de dictar medidas de acción positiva para que ocurra este nivelar la cancha, ¿no? Nivelar el tablero, para que ocurra esta igualdad real de oportunidades y tratos que están en los tratados, que están en la legislación, pero que en la realidad no se da. Y habla específicamente de derechos de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, con el lenguaje, ¿no? de la época, y bueno, y quizá dejando afuera algunos grupos. Bueno, luego habla de la protección de niños y madres durante el embarazo, pero es importante tener en cuenta el artículo el 75, inciso 23, porque la medida de acción positiva que tanto se discute y los cupos que tanto se discuten son constitucionales, están en la Constitución, así que es facultad. Siguiendo con esta historia, este relato normativo, la CEDAW se incorpora en el 85, la ley de patria potestad compartida, el divorcio vincular, Convención de los Derechos del Niño. Esto, bueno, voy redondeando. En 1991 la ley de cupo femenino, la reforma, la ratificación de Belém do Pará. Vuelvo un poco hacia atrás, parándome en la CEDAW. La CEDAW, que entra en el 85, fíjense que, bueno, uno cuando lee una ley, una convención, nunca lee su preámbulo, su exposición de motivos, pero en el caso de la CEDAW se los menciono porque dice, a pesar, ¿no? Considerando, dice, preocupados, Naciones Unidas en esta convención, preocupados porque a pesar de estos diversos instrumentos, ¿no? que se venían, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, ¿sí? Y habla de que la discriminación viola la igualdad de derechos, que dificulta la participación en la vida política, social, económica, cultural, es un obstáculo para el aumento del bienestar y de la familia, y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades. CEDAW es muy rica esta convención, habla de los distintos tipos de discriminación,
pero habla ya de lo que los estados deben tomar medidas apropiadas, o sea, no solo lo tenemos en el 75, inciso 23, sino lo que lo tenemos en la CEDAW, porque la CEDAW es parte de nuestro sistema normativo, entonces medidas incluso de carácter legislativo. Entonces le está diciendo al Estado, a todos los poderes, tomen las medidas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer. ¿Mm? Y además, algo importante, medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Este párrafo verde está ordenando al Estado argentino. El Estado argentino se compromete y tiene la obligación de cumplir como Estado y tiene la obligación de informar, de trabajar para modificar los patrones socioculturales y los estereotipos de los que hablábamos al principio, de estas normas de género. Le está diciendo al Estado, haga lo posible haga lo posible, no, cumpla con la obligación de modificar la cultura en su país para que no existan estos estereotipos, para que no exista la discriminación, porque sabemos que si no avanzamos desde el punto de vista cultural, no hay manera de que podamos lograr la igualdad, ¿sí? Entonces, tan importante como eso, porque desde CEDAW se sabe que la violencia contra la mujer y esta discriminación, si no se modifican los patrones culturales, no se avanza. CEDAW tiene un comité de seguimiento, que es el que emite las recomendaciones. Seguimos con esta evolución normativa, con este marco normativo tan fuerte, tan robusto, pero que bueno, que nos demuestra que algo pasa, que no se cumple. Bueno, la hipótesis es que están las normas de género que están frenando. En 1991 el cupo femenino. En 1995, importante, una reunión que fue la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Como ustedes bien saben, tenemos normas de soft law, normas de hard law. Esta plataforma de acción de Beijing son una serie de puntos y medidas que eran en los que es necesario avanzar para el adelanto de la mujer. En 1996, Belém do Pará. Año 2002 viene con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley 25674, que es la llamada cupo sindical. ¿Por qué importa el cupo sindical? Los sindicatos son espacios tradicionalmente muy masculinizados, incluso aquellos donde existe alta representación de mujeres. Entonces, mal se puede avanzar en el trabajo si quienes van a las paritarias, quienes se reúnen para hacer los acuerdos colectivos, son todos varones. Entonces propone esta representación sindical del 30%, ¿sí? De las comisiones paritarias. Porque ocurre que en las comisiones paritarias se negocian en general aumento de salarios, cuando el convenio colectivo puede ser un instrumento mucho más rico para negociar otro tipo de condiciones. De hecho lo es, hay convenios colectivos que prevén beneficios adicionales y sobre todo paridad y bueno, ahora protocolos de violencia y demás. Entonces es importante que haya una representación para que estos convenios colectivos puedan insertar en los sectores normas que promuevan la equidad de género. Parto respetado contra la violencia obstétrica fue una ley importante, la anticoncepción quirúrgica, la ley de ESI, la educación sexual integral, que es fundamental para que niños y niñas puedan tener... para avanzar, es importante para avanzar
a favor de la inclusión desde la educación y también hacia el conocimiento del propio cuerpo, ¿no? Y sabemos que, bueno, esto está muy relacionado con el abuso sexual infantil, sabemos que ocurre en gran porcentaje, ocurre en forma intrafamiliar, entonces es muy importante educar a niños y niñas para que puedan protegerse de abusos y bueno, de otro tipo de conductas. En 2006 se dan los principios de Yogyakarta, que son principios importantes y aplicables a todos los colectivos LGTBI. Es para mencionar dentro del sistema Naciones Unidas, la CSW, que es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ocurre durante todos los años, vamos por la número 66 o 67, 2 semanas ocurre en la sede de las Naciones Unidas, todo el mundo está representado y debate los avances y la brecha en la aplicación de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing y de otras. Es una comisión creada en el 46, también apenas terminadas las guerras, que depende del Consejo Económico y Social y está dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Durante 2 semanas se reúne esta comisión. Todas las mujeres del mundo, bueno, algunas imágenes que les traigo de esta comisión en la que tuve el honor de participar en algún momento. En detalle, la convención, para poner un poco el zoom sobre esta convención interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia, o Belém do Pará, trae y aporta definiciones, que es la mujer, que es la violencia contra la mujer, lo que llamamos violencia, hoy llamamos violencia de género, ¿no? La que está basada en el género, no cualquier violencia ejercida por una persona porque es mujer, sino en razón de su género o por algún rol que tenga que ver por el género, ¿sí? La homofobia y todo esto la práctica de la homofobia es una discriminación y es violencia de género, porque eso en razón del rol que no es el esperado o no cumple con el rol esperado. Y esta es la concepción de la violencia de género. No cualquier violencia es violencia de género. Tampoco es que si los varones pueden ser víctimas de violencia de género, salvo, la respuesta es en general no, porque quien está protegida es la mujer de los colectivos LGTB, a veces, pero sí, a veces puede ser el varón víctima de violencia de género cuando se trate de algún rol de género que el varón no asuma. Pero bueno, no son los casos habituales. Incluye, volvemos a la Convención de Belém do Pará, incluye la violencia física, puede darse dentro de la familia, puede ser ejercida por cualquier persona, incluso por otra mujer. Bueno, acá el secuestro, el acoso sexual, en el lugar de trabajo, ya la Convención de Belém do Pará. Bueno, porque ¿qué hacemos? O sea, la más visible, la más manifiesta, a veces es la violencia doméstica. ¿Qué hacemos con la violencia laboral? En el fuero laboral es muy difícil de transitar porque no hay o no había hasta el convenio 190 una norma específica que regular el trabajo. Entonces parece que si no hubiera una norma específica en el ámbito laboral no se pudieran aplicar otras normas, cuando la Convención de Belém do Pará perfectamente, y así luego lo entendió la jurisprudencia, la Convención de Belém do Pará habilita, ¿no? Luego veremos que junto con la Ley 26485 y el Convenio 190, habilita, ¿no? la aplicación de estas convenciones en los ámbitos laborales por definición. Puede ser, por supuesto, también la perpetrada por el Estado y sus agentes. Esta Convención de Belém do Pará obliga a los estados, obliga a la Argentina
a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, como la ley 26485, ¿no? Que es una norma, y habla de medidas apropiadas. Y también habla de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo programas de educación formales y no formales, a todo nivel del proceso educativo. Nosotros tenemos la ley Micaela, para contrarrestar los prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas discriminatorias. O sea, otra vez una convención internacional nos está diciendo que si no trabajamos en la cultura y en modificar los patrones socioculturales, no vamos a avanzar. Y el Estado asume esa obligación. Bueno, simplemente comentarles también que la Convención de Belém do Pará tiene un mecanismo de seguimiento llamado MESECBI, ¿no? Seguimos avanzando en las normas. En 2009 nuestra ley de violencia contra la mujer, habría que por ahí extenderla también a los colectivos de la diversidad, LGTBIQ+, la 26485, ahora la vamos vamos a poner un poquito a la lupa. La 26618 del matrimonio igualitario, igual que la ley de divorcio, fueron leyes muy polémicas, muy discutidas en la sociedad y muy temidas, muy como que, bueno, era la destrucción del tejido familiar y social, y en realidad, bueno, ocurrió que no lo fue. En el 2012, la ley de identidad de género, muy importante por esto de lo que hablábamos al principio, la persona tiene derecho a tener la identidad y adquirir la documentación y tener públicamente y validada la identidad de género con la que se percibe, ¿sí? O sea, que hablábamos que es diferente de la del sexo al nacer. El Código Penal, que habla del femicidio, también por una ley que lo incorpora como agravante, las modificaciones sucesivas a las leyes de trata y explotación sexual, que bueno, esto sería otro capítulo para conversar, pero tenemos esta ley que modifica todo el tema de la voluntariedad. Una ley muy importante sobre trabajo en casas particulares que da a la mayoría de mujeres derechos y la equipara en la mayoría de los derechos con el trabajador. Antes no tenían prácticamente derechos laborales, ahora sí tienen licencias, vacaciones y demás a través y a partir de esta ley. En 2015 aparece el Código Comercial, un código más breve, que no tiene la aspiración de regular todo. Toda la vida del individuo, como era el Código de Vélez, es un código que permite el juego constitucional, los derechos civiles constitucionalizados, no tiene la ambición de regular todo, sino que deja abiertas muchas cuestiones, y sobre todo porque recibe todas estas nuevas formas de organización familiar, familias ensambladas, resuelve el tema del apellido de los hijos, que tenía que ser el del padre, ahora tiene toda otra forma, el régimen patrimonial, matrimonial, que ahora se puede optar, regula las uniones convivenciales, establece la corresponsabilidad parental, la custodia compartida, por supuesto el interés superior del niño, alimentos para la embarazada, y la compensación económica también es un tema muy interesante, porque de alguna manera esta compensación económica le otorga valor en el caso de divorcio o separación de esta unión convivencial. Se valora el trabajo de cuidado y la protección de la vivienda. En 2015, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es soft law, el objetivo, el ODS 5, equidad de género, que por supuesto es transversal a todos los otros, pero bueno, es una norma de soft law importante. En 2017, recuerdan que teníamos el cupo en género en ámbitos de representación política. La 27412 establece la paridad, 50 y 50.
la ley Brisa de 2018, que establece la reparación económica para niños, niños y adolescentes de víctimas de hijos e hijas de víctimas de femicidio o de violencia doméstica. La ley Micaela, importantísima, que tiene mucho que ver con el femicidio, con las investigaciones del femicidio, con el juzgamiento y el tratamiento, a partir del caso de Micaela García. Esta ley establece la capacitación obligatoria en género para todos los poderes del Estado, en todos los niveles, en todas las provincias y los 3 poderes del Estado nacional. Capacitación económica, capacitación en género, perdón. En el 2020 una ley de teletrabajo que habla de un derecho de desconexión importante para sobre todo para las mujeres, ¿no? Que trabajan en esta necesidad de conciliar el trabajo de cuidado con el trabajo fuera de la casa. Importante poder hacerlo en determinados horarios y un tiempo, acordar las tareas de cuidado. Una norma muy importante también en el 2020 es el convenio 190 de OIT, y hace muy poco el cupo en la administración pública para las personas trans, la ley llamada Sakayani-Berkins, en honor a dos mujeres trans asesinadas. Esto es más o menos el recorrido del panorama normativo. Largo, extenso, frondoso, robusto, pero aún así avanzamos poco. Quiero poner el foco en la ley 26485, que es la ley de violencia, que establece medidas reales y concretas, de las medidas cautelares cuando existen situaciones de violencia, y es una ley que además es muy didáctica, porque establece los tipos de violencia física, psicológica, los define. Las invito a repasar esta ley psicológica, patrimonial, económica, sexual. Se agrega por una ley posterior la violencia política y las modalidades de violencia doméstica, institucional, la violencia laboral, que también es una ley que, si bien no es laboral, bueno, es importante tenerlo en el radar porque es aplicable al mundo del trabajo. Otra modalidad es contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, que bueno, la vemos también todos los días. El iceberg de la violencia creo que es una de las conceptualizaciones más importantes, porque es muy fácil como sociedad ver el femicidio, ¿no? Las violaciones, las amenazas, la agresión física, el ojo morado, es visible, es manifiesto. Entonces, pero hay otras formas que son menos visibles, que están como por debajo, ¿no?, del agua, de la visión de este iceberg, que es lo más difícil de cambiar y que a veces se naturaliza, y bueno, es normal, que a veces son las desvalorizaciones, bueno, cállate la boca, que sabes, el andar a lavar los platos. Abajo, y más invisible aún, el humor sexista, la publicidad sexista, ¿no? El cuerpo desnudo que promociona un auto, la forma de acceder al cuerpo de la mujer es comprándose un auto, bueno, todas estas publicidades sexistas que vemos, el control, también el lenguaje y bueno, toda una cantidad de formas de micromachismo que a veces están tan naturalizadas, y bueno, y ocurre en el mundo diario, en todas las relaciones, en el ámbito doméstico, el control del celular, el dame la clave, y en el trabajo también la difusión de imágenes, la burla, bueno.
Importante también, ponemos la lupa en el convenio 190 de la OIT, que establece un derecho de un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, enmarca en trabajo decente y promueve la tolerancia cero y un enfoque integrado. El convenio es interesante también, expande no solo a las relaciones laborales, sino que expande los ámbitos de aplicación personal, el ámbito de aplicación espacial y el ámbito de aplicación temporal. Personal porque comprende incluso los postulantes, los pasantes y los despedidos, el ámbito espacial porque no solo es el lugar donde la persona trabajadora desempeña su tarea, sino también donde come, in itinere, cuando va o viene de su trabajo, donde se les paga en los viajes, e incluso comprende la violencia desarrollada a través de las TICs, las tecnologías de la información, el ámbito temporal, el ámbito espacial, también es importante tener en cuenta que no solo prevé la violencia vertical, es decir, descendente, es decir, la violencia de la autoridad, sino también la violencia entre pares o la vertical ascendente, sino de personas que jerárquicamente pueden ejercer violencia contra personas que están, contra jefes o personas que ejercen la autoridad. Contarles y hablar me queda de las acciones afirmativas y las medidas de acción positiva, rescatar la importancia que tienen para corregir las diferencias de trato entre mujeres y varones, eliminar las barreras que hacen posible, que hacen más difícil acceder, garantizar el acceso a la educación, a los servicios básicos y, como decimos, nivelar la cancha. Si vemos que un juego, que una cancha está despareja, bueno, lo que hacemos es ir e intervenir y nivelar. Si vemos dos niños que el mayor le saca la comida al menor y esto nos parece injusto y no podemos permanecer indiferentes frente a estas conductas injustas, bueno, lo que hacemos es nivelar la cancha. ¿Cómo? Los cupos es una forma, ¿sí? A mí no me gusta hablar de discriminación positiva, para mí la discriminación tiene una connotación de por sí negativa, sino como medida de acción positiva, ¿sí? Esto se origina en la jurisprudencia norteamericana, pero bueno, sería para otro motivo, para otra charla, ¿no? Y en definitiva, la igualdad formal y la igualdad real. Con la igualdad formal tenemos las normas, sabemos que son suficientes, que normas, no digo que nos sobran, pero tenemos un marco nacional e internacional robusto y con la máxima jerarquía constitucional. ¿Y qué es lo que está faltando? Bueno, medidas de acción positiva, cupos, que la justicia tenga perspectiva de género, que exista perspectiva de género en las sentencias y estas visiones, políticas públicas que impulsen la equidad y todas estas medidas de acción positiva. Como jurisprudencia, y ya terminando, les puedo citar la jurisprudencia en materia de género. Tendríamos que cuando quieran y cuando gusten, hacemos otra charla con el tema específica de violencia. En este caso hay tres fallos que son como un tridente muy importante, que es el caso llamado Fredo, que no contrataba mujeres, basados en que no podían levantar los baldes de helado. Bueno, está el fallo de la Cámara que por supuesto le impone a Fredo la contratación de mujeres. El caso Cisneros es un caso en Salta de la Corte Suprema que sí ordena incorporar a mujeres en el transporte de Salta, y en un sentido similar el caso Borda con Estado Nacional, que Erika Borda no podía trabajar, fue despedida y no ingresaba porque no contrataban mujeres. Esa era la explicación de las empresas: no contratamos mujeres. Bueno, finalmente, luego de un largo proceso y un largo juicio, logró una sentencia y logró que estas empresas, obligar a estas empresas a contratar mujeres hasta el cupo del 30% a las empresas demandadas.
bueno, se hizo toda una mesa de diálogo, una mesa donde participó la OIT, este es Erika Borda, y bueno, se abrió un registro, ordenó el fallo abrir un registro, una nómina de mujeres aspirantes a choferes de colectivo para que estas empresas fueran a contratar desde mujeres. Bueno, en esta mesa, en esta ronda de negociaciones, claro, ¿no? Una actitud de las empresas como muy enojados, muy resistentes, ¿no? a esto, pero bueno, avanza muy lentamente, aún no tenemos mujeres manejando colectivos y no hay explicación del por qué. Concluyo dejándoles la importancia de mirar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ya no hemos agotado el tiempo y el tratamiento del tema, pero me ofrezco para poder tener un intercambio y les recomiendo la lectura de todos estos casos que son condenas de la Corte IDH, incluso tenemos también acuerdos amistosos y hay, bueno, otros casos también, que son violaciones a la Convención de Belém do Pará, de la Corte IDH, que era anterior, reconoció su jurisdicción para juzgar casos por violaciones a la Convención de Belém do Pará. Entonces, bueno, es muy rica la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así que creo que con esto, bueno, hemos hecho un barrido por todos los temas de género. Quedo, por supuesto, a disposición para cualquier consulta, cualquier duda. Mi correo es segarau@uflo.edu.ar, así que bueno, muchas gracias por la atención y quedo a disposición.